Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de Testigos del Amor de Dios, donde cada miércoles a las 9 de la mañana, a través de los canales de Amén Comunicaciones y el Padre Carlos Yepes, transmitimos este espacio de testimonios del amor de Dios. Hoy ya próximos a finalizar este año 2023, ya en época de Adviento, preparando y disponiendo el corazón para el nacimiento del niño Jesús en nuestro corazón y en nuestra familia. Quiero presentarles al invitado que el Señor tiene preparado y dispuesto para el día de hoy. Él es Daniel Yepes, Daniel Hoyos Yepes. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola Joa, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Excelente, gracias a Dios también. Qué rico. Bueno, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Daniel, yo quiero que nos cuentes quién es Daniel. Bueno, primero la invitación, le rehuí por bastantes meses. Quizás no se sentía uno como digno de dar su testimonio o de pronto temeroso de abrir su corazón a que más personas conozcan como todo ese testimonio de cómo Dios transforma las realidades de una persona y cómo empieza una vida nueva después de que Dios llega a tu vida. Soy Daniel Hoyos, tengo 35 años, Hoyos Yepes, soy como primo tercero o cuarto del padre Carlos, pero pues, tengo 60 primos primeros, es una familia gigantesca. Mis papás llevan 36 años de casados, tengo otras dos hermanitas, Valeria y Laura. Valeria estudia en el CES veterinaria y mi hermanita Laura es una bella genio y vive en Francia y trabaja como con drones. Entonces, una familia pues muy bendecida, muy unida. Tuve a mi abuelito hasta hace, ¿qué?, 6 meses y murió de 107 años y fue pues un gran baluarte para mí y un gran orgullo para mi familia. Bueno, Dani, muchas gracias. Pues yo sé que estar aquí no es fácil. Hablar y prestarle la voz al Señor, sobre todo uno dice, ah, uno cree que es en nuestras fuerzas, pero realmente uno se da cuenta que es el Espíritu Santo el que va a ir guiando cada una de las palabras. Y bueno, yo quiero entonces que compartas con nosotros esa experiencia del Señor. ¿Cómo era ese Daniel de antes? ¿Qué hizo que te acercaras al Señor? ¿Y qué ha hecho el Señor en tu vida? Listo. Mi familia es tradicional de un pueblito de Granada, ¿cierto? Pueblito del oriente antioqueño, cerca al aeropuerto. De allá toda la gente es muy comerciante, están en muchas ciudades del país y del mundo, ¿cierto? Mi mamá es una persona supremamente devota, religiosa, y desde muy pequeño nos inculcó eso, pero yo lo tomaba como, o sea, como tenerle miedo a Dios, como que si nos montamos al carro había que rezar porque si no nos chocábamos, si iba a tener un examen había que rezar porque si no lo perdía. Mejor dicho, le tenía fobia a lo religioso. Entonces, para mí, lo que aprendí cuando era niño era Dios como un juez, o sea, un miedo, pero impresionante a todo lo religioso y a Dios. Tenía un concepto del amor y de la mujer distorsionado, quizás no porque mi papá quisiera generarme eso, sino que en medio de su juventud, porque me tuvo bueno muy jóvenes, ¿cierto? Él montaba a caballo con los amigos, entonces él me decía siempre de una forma muy, muy charra que todavía lo recuerdo: ver, oír y callar, o si no, lo dejo con la mamá rezando. Entonces, si yo salía con él a montar caballo, con los amigos de él y todo, o sea, era hermético en lo que viera, que no era pues mayor cosa, pero como aprendí como un poquito así a ser solapado, ¿sí? A que si me manejaba calladito con él, podía disfrutar de lo bacano del mundo, pero si de pronto hacía algo, el castigo era quedarme con mi mamá y quedarme con mamá era quedarme rezando.
Entonces, de pronto fue esas dos cosas que se juntaron. Mis papás tan hermosos siempre. Mi papá como desde la parte comercial, de trabajar, de emprender, y mi mamá desde la parte religiosa, de encomendarle todo al Señor para que no fuera bien, pero yo como niño, pues lo tomaba como más como un castigo eso, y que si no lo hacía, entonces iba a tener como, sí, como una actividad difícil en mi vida, entonces me iba a ir mal en el colegio o me iba a ir mal en los proyectos que tomara si no los hacía pues con Dios, pero lo hacía como desde el miedo, ¿sí? No era un temor como sano a Dios, sino desde el miedo. Desde niño, lo que yo siempre busqué y mi sueño había sido ser futbolista profesional, ¿cierto? Entonces, imagínate que en ese país, Colombia, de 50 millones de habitantes, yo creo que el 99% de los niños quieren ser futbolistas, ¿sí? Y yo era uno de esos, de ese porcentaje, y me consagré desde niño a jugar fútbol. Entonces estudiaba en el colegio de la UPB, colegio católico, pero lo bacano de ese colegio era que era hasta las 12 del día, entonces yo el resto del día tenía para entrenar, para jugar fútbol, para hacer muchas otras actividades, ¿sí? El colegio pues también me inculcó muchos valores, pero tenía una vaina que también me generaba conflicto porque tenía, obviamente, la parte católica muy bonita, pero como una disciplina estricta en cuanto a el motilado. Entonces tenías que ir con una sola cuchilla, y si no ibas como había escrito en el manual de convivencia, entonces la coordinadora te motilaba, entonces era una vaina como que, o sea, la regla conmigo conflictaba ahí, ¿cierto? Al fin, digamos que a los 16 años logré llegar como a un equipo ya teso, y a los 18 debuté pues como profesional en el fútbol en la B, en Leones del Oriente, cuando eso era en Río Negro, ahora son en Itagüí. Eh, ¿Qué pasa cuando tú has consagrado toda tu vida a un sueño muy difícil en el cual muchas personas también fijan sus ojos y tú lo consigues? Entonces tú te sientes lo mejor del mundo, ¿cierto? Porque entrenaste, te esforzaste y conseguiste algo. Pero ¿qué pasa si ese sueño tú te das cuenta de que es humo? Que tú llegaste al sueño, lo conseguiste y lo abrazas y no es nada. Bueno, eso me pasó con el fútbol. Yo jugué 2 años, hasta los 20 años, ya como en el equipo profesional, y por cosas de los manejos de los equipos de fútbol, me di cuenta como que era como una mafia el deporte. Lo bonito del deporte se perdía en la profesionalidad de ese deporte. Entonces me decepcioné impresionantemente de la profesión de futbolista, más no del fútbol, todavía lo practico. Yo no tengo la excusa que tienen el 97% de los que no llegan, o el 98%, que dicen, no, es que me dañé la rodilla, me lesioné y por eso no pude volver a jugar. No, yo sí podía seguir jugando, tenía un talento, pues no para llegar a ser James Rodríguez, pero sí jugaba bien, jugaba de central. Más sin embargo, al ver esa ilusión, ese sueño o ese proyecto de vida que yo individualmente me había planteado, y que obviamente mi papá lo alimentaba, y mi mamá tan linda también siempre me acompañaban a los entrenamientos y a todos, estuvieron muy presentes ahí, y dejé grandes amigos pues en el deporte. Del deporte guardo lo mejor. ¿Qué guardo? La disciplina. Entonces me sirvió demasiado el haber tenido como esa disciplina diaria de entrenar todos los días, fútbol, en el gimnasio, prepararnos, cuidarnos. Entonces estuve alejado de malas amistades, de vicios, de licor, de trasnocho, por estar enfocado en llegar a ser profesional. Ahora pensándolo, yo digo, quizás mi sueño era llegar al Real Madrid porque quería tener mucho dinero y mucho éxito para poder ayudar a otras personas, ¿cierto? Pero también tenía como ese talento de ser futbolista, y con mucha disciplina lo logré. Como te conté, me decepcioné de la profesión de futbolista, de la mafia que es el fútbol como profesión, y al otro día yo había llevado la carrera de la universidad de administración en EAFIT paralela al fútbol. Entonces era mucho más difícil porque cuando eso no había nada
virtualidad en la educación. Entonces, a mí me tocó casi que ser un emprendedor desde eso. Por eso mi testimonio se llama Emprender un camino de fe. Entonces, llegué y viajaba con el equipo, digamos, a jugar a Valledupar. Eran viajes, o sea, no habían aviones para viajar, era en busetica, lo que fuera. Viajábamos 20 horas, se van a la buseta, llegábamos al lugar y yo desde allá, entonces le mandaba el correo al profesor con los trabajos. Cuando llegaba me desatrasaba y cumplía, me iba muy bien. Gracias a los profesores también que tuvieron paciencia conmigo y me entendieron y me acompañaron también para poder llevar como ambas profesiones a la par y conseguirlo. Entonces, cuando me decepcioné de la profesión de futbolista, pues tenía ya adelantadísima la carrera, solo me faltaba hacer la segunda práctica y me graduaba. Y yo creo que fue como la tusa que tuve en mi vida. No, no he sufrido por amor, pero en ese momento yo dije, pucha, toda una vida dedicada al fútbol y llego y puedo seguir jugando, pero no quiero porque sea, me desencanté completamente y al siguiente mes ya estaba, en realidad no fue el siguiente mes, a los 2 días yo ya estaba en Londres haciendo la práctica en un hotel para poder, digamos, terminar la carrera, ¿cierto? Entonces yo dije, no, me tengo que alejar, no tener acá ninguna opción de jugar más, porque como no me conocía mucha gente, pues cuando volviera a los 6 o 7 meses, pues no iba a haber como ese, como, hey, vení, jugar con nosotros otra vez. No, ya eso iba a quedar como atrás, ¿cierto? Entonces muchas veces es mejor alejarse de esas cosas que vos ya sabes que no son para ti y concentrarte en lo que de pronto la vida te quiere dar, ¿cierto? ¿Qué pasó, digamos, 2 a 3 añitos antes de llegar a ser profesional? Mi mamá, como era tan rezandera, un día como que me invitó a misa a Oviedo. Entonces me dijo, no, venga, vamos a Oviedo, que allá hay un padre muy bueno, ta, ta. Y yo, ay, otra vez a misa, qué pereza. Listo, pero entonces la acompañé. Y en Oviedo, o sea, hace 22 años, la misa de los domingos a las 12 las daba el padre Carlos Yepes, ¿cierto? Cuando yo llegué a esa Eucaristía, yo me acuerdo que era en un parqueadero y era lleno, y entonces no había espacio para uno sentarse, y yo desde ahí hasta ahora me siento siempre como en la mitad, y está el Padre al frente dando la Eucaristía, y yo estoy como sentado en el piso, y, y me concentraba mucho, y me parecía muy bonita la forma en la cual Él nos mostraba a un Dios misericordioso y amoroso. Entonces, como que rompió ese concepto que yo traía de un Dios de miedo y me mostró un Dios de misericordia y de amor. Pues yo no volví a faltar a misa los domingos a Oviedo por nada. Yo me iba o con mi mamá o con mi papá o con toda la familia o me iba solo o ya cuando tenía alguna novia me iba con la novia o si tenía una amiga con una amiga. Nunca volví a faltar. Lo charro de esto es que cuando uno está empezando de pronto ese primer bocadito de saborear a Dios, vos sos muy hincha, digamos, de quién te trajo ese Dios de amor y de misericordia. Entonces yo iba a misa el domingo y si no era el Padre Carlos, yo sentía que había perdido la ida. Entonces mandaban, de pronto no podía ir por alguna cosa y iba otro sacerdote. Yo decía, no, pero es que este no explica tan bueno. No, este no está. Entonces era como que perdí la venida, ¿sí? Bueno, obviamente ya va a pasar mucho tiempo para darme cuenta de muchas otras cosas, pero la verdad sí atribuyo a ese primer bocado de como del amor verdadero de Dios y de mostrarme la cara bonita del Señor al Padre Carlos. Entonces tenía un montón de talentos en mi vida, pues ya tenía la carrera, ya había jugado fútbol, tenía disciplina, la vena, digamos, de comerciante por parte de la familia, de ser del Oriente Antioqueño de Granada. Entonces tenía emprendimientos en muchas áreas, digamos que tenía propiedad raíz, marcas de ropa, en la empresa, la familia, en todo lo que te imagines, disfrutaba entonces ya viajar. Entonces si había un partido, un mundial, entonces me iba para el mundial, entonces aprendía un idioma para ir al Mundial de Brasil. Si había un negocio me invitaban, entonces yo me metía de una. O sea, ¿cómo tomaba yo las decisiones?
las tomaba en ese momento, las tomaba desde la apariencia, las tomaba desde la emotividad y las tomaba desde como el sueño de mi vida, ¿cierto? Desde esas tres. Pero nunca se me pasaba a consultarle al Señor cuál es el sueño que tú tienes para mi vida. Entonces yo miraba, bueno, si este negocio que me ofrecieron me va a dar buen estatus, me metía. Si este negocio que me metía iba a ser, digamos, eh, bacano para ayudarle a una persona, me metía, pero no lo consultaba si era eso lo que le haría bien a mi alma. Entonces, debido a eso, tengo un montón de historias de emprendimientos que no llegaron a buen puerto y otros que Fallidos. sí, pero un montón, ¿sí? Son como mis cicatrices que las muestro con orgullo, ¿cierto? Porque obviamente para vos llegar al éxito económico o al éxito que es el que buscamos ahora, llegar al reino de Dios, necesitas también equivocarte, ¿cierto? Y en ese caso, las equivocaciones que tuve, pues me llevaron como por el camino. Uno de los últimos y de los más dolorosos, pero que también me ayudaron mucho a transformar mi vida, fue que me invitaron como a uno de los emprendimientos que no me había metido, que era en el mundo del entretenimiento, ¿cierto? Entonces, un amigo muy querido me invitó a una discoteca y a un restaurante en Provenza, que es un barrio como en la zona rosa de la ciudad de Medellín, que es muy famoso porque tiene canciones de reggaetón y todo el mundo va allá y siempre está lleno y tiene mucha afluencia de turistas y de clientes de la ciudad. Entonces me invitaron a ese negocio y dije, parce, pues eso es lo que me falta. Si ya tengo en otros ámbitos y este de entretenimiento, ve, me voy a meter porque puedo apoyar, tan. Igual no me metí con mucho porcentaje para poder como aprender un poquito sobre el negocio. Y cuando empecé pues en este negocio, eh, pasaron 4 años y medio. Me gustaba porque me gusta ser muy buen anfitrión, entonces venía algún amigo del extranjero, entonces íbamos al restaurante, íbamos a la discoteca, los atendía muy bien, estaba muy chévere. Resulta que a los 4 años y medio, uno de los socios dice, no, esto no nos está dando el suficiente dinero, está muy estancado el negocio, más bien cerremos el negocio. Yo 6 meses antes de eso, yo digamos que como tenía la semillita ya de amar al prójimo, de todas estas homilías tan lindas que hacía el padre, amén comunicaciones, desde el primer día lo he escuchado, los evangelios diarios, ¿sí? Y había días que me ponía a llorar, antes tenía muchas cositas en la cabeza y pocas obras, pero yo me sentía una buena persona porque yo decía, pues si en la empresa le damos empleo a la gente, le pagamos bien, como que me sentía bueno, ¿sí? Cumplía, pero como dice el padre, cumplimiento, cumplía, pero en realidad no estaba dándome, ¿sí? Eh, una amiga, teniendo el restaurante, una amiga hacía, que yo le vendía ropa deportiva, tenía una burbujita en un gimnasio, ella es como de Venezuela, pero vive acá hace mucho tiempo, tenía una burbujita en un gimnasio y yo veía que yo era el que le surtía la ropa, porque tenía una marca de ropa deportiva, yo le surtía la ropa y yo veía que ella salía a repartir almuerzos a la gente de la calle y yo decía, ve, tan bacano esa pelada como le ayuda a los demás, pero ¿cómo hace? Si yo sé más o menos pues, lo que le vendo, eh, si yo puedo ayudar también, yo porque solo me quedo con esto. Dejé eso ahí, listo, tenía el restaurante, tenía esta inquietud de esta persona que salía a ayudar a la gente. Como siempre estaba tratando de llenar mi ser, mi yo, ¿sí? Me gustaba mucho leer. Entonces, un día, entre tantas cosas que estaba leyendo, de biografías, de eh, startups que estaban surgiendo, biografías de Elon Musk, de Steve Jobs, de el creador de Facebook, de todas las personas estas, entré a una librería y vi un libro que me llamó mucho la atención, que es este libro. Se llama Sé las manos y los pies de Cristo, de Nick Vujicic. Y cuando yo vi este libro,
Y yo decía, pero ¿cómo así que sé las manos y los pies de Cristo si Él no tiene ni manos ni pies? Me lo leí, no mucho tiempo me demoré digamos 2 semanas porque me encantó el libro. Y cuando terminé de leer este libro, hablé con Zule, mi amiga, y le dije, Zule, la próxima vez que vayas a salir a hacer la obra con la gente de la calle, me decís, yo te acompaño, no te voy a dar dinero, sino que te quiero acompañar para ver cómo lo haces y a ver cómo te puedo apoyar, ¿cierto? Entonces salimos a hacer la obra el sábado siguiente y era muy bonita la obra, pero simplemente yo le decía, vení, ya hicimos la obra, le entregamos la comida a la gente, ta, 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 pero vamos para donde mi guía espiritual, mi papá espiritual, vamos para donde el padre Carlos, que él tiene mucha experiencia en eso, porque él estuvo durante 8 años en el Sagrado Corazón y ahí trabajaba como con toda esta comunidad de gente en condición de calle. Y él nos puede orientar cómo hacerlo más efectivo, más eficiente, que le llegue a los corazones a las personas. Fuimos donde el padre y el padre nos dio esta sabia recomendación. Nos dijo, vea, son muchos los que empiezan, pocos los que continúan y santos los que terminan. Entonces, mi mejor recomendación para esto es perseverancia. En este apostolado que están empezando, perseverar. Porque de pronto ustedes vienen del mundo, así tengan como ese corazón de bondad de ayudar, vienen del mundo y en el mundo usted, digamos, manda 100 cotizaciones y por lo menos 50 le tienen que salir a algún negocio, ¿sí? Entonces ese pensamiento mercantilista hay que cambiarlo porque en la espiritualidad, si tú salvas un alma, tú salvas un corazón que está en las calles, está salvando una vida completa y quizá una familia completa y es un mundo entero que está salvando. Entonces con esas sabias palabras del Padre nos metimos de lleno y puse, digamos, el restaurante que tenía al servicio también de esa obra. Entonces, en la cocina del restaurante, el domingo que no abríamos, hacíamos los almuerzos para las personas, empezamos a marcar las tapitas con más voluntarios que se iban uniendo, con un mensaje de amor y esperanza para las personas en condición de calle, ¿cierto? Esto ya lleva 5 años, se llama Sagrada Familia, y entonces yo pensaba también que como estaba haciendo esta obra y como algunas personas que conseguíamos en la calle, digamos venezolanos, que estaban limpiando vidrios, yo les veía como actitudes, ganas y deseos de salir adelante. Yo les decía, ¿sabes qué? Anda mañana a tal dirección y hablamos. Cuando iban, los empezábamos a entrevistar y a entrenar para que fueran parte del equipo de trabajo del restaurante o de la discoteca. Entonces, unos eran meseros, otros eran bartenders, otros eran auxiliares de cocina, otros eran de seguridad en la discoteca. Entonces yo como que dije, Eureka, encontré aquí cómo unir lo que me apasiona, me gusta y tal, la rumba y tal, y cómo ayudar a la gente también de la calle. Entonces, como si hubiera comprado un segurito de que de pronto lo que yo sabía que se hacía mal en la discoteca, ¿sí? O lo que me estaba haciendo mal a mí, porque yo utilizaba el restaurante y la discoteca para aparentar y para conquistar peladas, ¿cierto? De pronto no le estaba haciendo bien a mi alma, ¿cierto? Entonces esa parte como de negociación de mi moral era la que yo de pronto creía que ya estaba superada porque estaba ayudando en la fundación, en ese momento no en la fundación, en el apostolado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Entonces la discoteca se llamaba Primitivo y imagínate esta vaina tan tesa. En la entrada de la discoteca, un letrero gigante decía Dios bendiga el reggaetón, ¿sí? Yo después de haber jugado fútbol y de ser súper juicioso, como estaba en la discoteca, en el restaurante, entonces ya pues, no tomaba mucho, pero tomaba, no me gusta para nada fumar, pero entonces la narguila, que era la que de moda, entonces fumaba la narguila, ta, ta, ta. Cuando llegó el momento en el cual uno de los socios dice, no, el negocio no nos está dando, mejor acabémoslo. Yo dije, no, pero ¿cómo así? Si yo nunca me he metido de lleno a manejarlo, venga yo mejor a los que no quieran, les va a comprar las acciones. Ve, esto no lo consulté con Dios. No, yo dije,
pucha, yo estoy haciendo algo bueno, se va a acabar la fuente de trabajo de estas personas, eran muchas, por ahí 30 personas, yo voy a comprar las acciones y voy a ponerme al mando de esto. eh, y bueno, lo hice, compré el 60% de las acciones, faltando 6 meses para que empezara la pandemia. Obviamente no sabía que iba a empezar la pandemia. Le metí un montón de plata, que no voy a hablar de plata, pero le metí un montón de plata de lo que era difícil conseguirla porque los otros negocios pues, eran negocios normales que le daban a uno para vivir bien, pero acá como cogí todos los ahorritos que tenía y ¡prum! Se los metí a esto y dije, no, esto va a salir adelante y como toda esta gente está aburrida, compro barato, esto lo posiciono y voy a hacer un negociazo. Mejor dicho, acá saqué la lotería, pero la lotería del mundo o quizá la del infierno será. 6 meses en los cuales yo de 8 a 3 de la tarde trabajaba en la empresa, en los negocios normales que ya había tenido desde siempre. De 3 a 10 de la noche en el restaurante. Y de 10 en adelante hasta las 4 de la mañana la discoteca. ¿Sí? Entonces era un trajín, una rutina. Yo no sé cómo no me acabé más en ese tiempo. Pero el negocio iba despegando muy bien, nos está yendo muy bien económicamente, hasta que, pum, cayó la pandemia. Yo me acuerdo perfectamente el 17 de marzo del 2020, eh, todo se hay que cerrarlo, y yo, pucha, pero los trabajadores, el arriendo era un infierno de plata porque era un negocio muy grande, era para 150 personas el restaurante y la discoteca para 300 personas, entonces era bastante amplio el negocio, entonces costaba mucho el arriendo. Entonces yo dije, bueno, lo primero es digamos, ayudarle a los trabajadores para que tengan que pasar un tiempo, pues yo no sabía cuánto iba a durar eso. Entonces, sacarle y ayudarle a algunos trabajadores que sabía que más necesitaban. Y lo segundo es cuadrar el arriendo, porque va a estar este negocio por ahí un año cerrado. Y ahí fue cuando Dios quitó una parte del velo, Te tumbó el caballo. me tumbó el caballo otra vez, Dios mío. Entonces, eh, llegué y hablé con el dueño del local. Y él me dijo, no, hermano, es que ustedes, yo no tengo por qué entenderme con ustedes porque el contrato de arrendamiento está a nombre de otra persona. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que uno de los socios del restaurante tenía el contrato a nombre de él y él nos cobraba el 100% a nosotros y solo pagaba el 25% al dueño de la casa, que era el real contrato que tenía. O sea que durante 5 años completos, toda la plata que pagamos de arriendo, que era un montón y por eso nunca daba el negocio, el 75% iba a los bolsillos de uno de los socios. O sea, yo me metí a otra tusa ni le dijo madre. O sea, yo había cogido el negocio de los sueños y otra vez era humo este berraco. Y había perdido un montón de plata y había perdido un montón de energía, de tiempo. El desgaste había sido impresionante. La atención que tuve durante la pandemia fue impresionante. Pero el Señor siempre estuvo ahí. El Señor siempre estuvo ahí en forma de personas, en forma de santos para mí, de gente muy bella, muy linda, mi familia. Entonces yo decía, bueno, perdí este negocio, se fue este negocio a la porra, yo no voy a meter nada porque me sentí muy decepcionado con los socios, que eran los que durante 4 años y medio manejaban el negocio y pagaban el arriendo y pagaban todo. Y yo pensaba que, bueno, estaba mal el negocio, pero en realidad el negocio sí funcionaba, pero había un tema ahí de corrupción muy teso. Mejor dicho, fue una vaina tortuosa. eh, bueno, digamos que pude pasar la página de esto, perder lo que había que perder, solucionar esto. Y Dios en ese momento, digamos que, ¿qué pasaba con eso? Me había traído la discoteca, los negocios, el fútbol, todo lo había tenido. O sea, yo soy un mimadito que me han llevado así como en cuna de verdad y que me han cuidado tanto y que me ha protegido y me ha dado el abuelito y la familia, tanto los primos, tantísima familia que somos, las navidades, todo es muy bonito. Pero digamos que yo todo esto lo había utilizado para llenar el yo. Entonces, los amigos que yo buscaba eran entonces los ricos y famosos. Si había una fiesta, entonces era con puros pues influenciadores y tal. Si buscaba una pareja, tenía que cumplir como pues como un prototipo de mujer que pues como que fuera con eso, ¿cierto? Una modelo bien linda. Y no puedo decir que hayan sido malas mujeres, han sido súper buenas mujeres todas las novias que he tenido, por ahí mi mamá un montón, eh, pero
pero yo no tenía como en mi corazón como un propósito de un proyecto de vida en familia ni nada por el estilo. Toda la pandemia, gracias a Dios, el Señor, antes de eso, conocí una mujer muy bonita, muy especial, y pasé toda la pandemia en una cabañita donde ahora vivo, en Copacabana, en medio de la nada. Entonces yo no sentí lo que era el encierro, lo que era la soledad. Al lado de mi cabañita estaba toda mi familia, que fuimos como 50. Entonces imagínate, en el medio de la crisis más tesa de salud y de todo, yo tenía todo. O sea, tenía el amor de una buena mujer, la familia, el consejo del padre, que en ese momento me dio un consejo hermosísimo. Me dijo, vea, a pesar de todo esto duro que le pasó con el negocio, con Borneo, solamente cuide su corazón, no deje endurecer su corazón. O sea, que esta paso por el desierto, que esta crisis tesa que tuviste, no haga que tu corazón se vuelva duro y como quien diga, no, ya va a ser un mal jefe, va a ser una mala persona, voy a desquitarme con la vida, con la gente. No, cuide su corazón y resuelva las cosas, ¿cierto? Pídale sabiduría al Señor. Entonces mira que siempre he tenido como ese papá espiritual, Ese polo a tierra. ese polo a tierra, sí, sí, tan bello. Entonces, me fui para la casa en el aire, como la llamo, a vivir. Allá duramos más de un año y pico. Ya volvimos, digamos, a la normalidad como sociedad, ¿cierto? Nos volvimos para Medellín. Yo seguía entre Medellín y Copacabana viviendo. Y tú sabes que el diablo te busca cuando ves que estás como encaminado, el diablo te busca. Y a pesar de que yo estaba ya como focalizado en estar bien en la fundación, en la empresa de la familia, en ayudar a los demás, el pasado me volvió a buscar, ¿cierto? Ya cuando quería como de pronto formalizar la relación, estar con esa persona, de alguna de las mujeres que había conquistado en el tiempo que tenía la discoteca y que era el chacho del barrio. Entonces, el diablo sabe cómo te entra, ¿cierto? Eh, Esa persona me buscó y yo dije, pues mira, puse en esto en términos como mercantilistas, ¿cierto? Yo dije, yo no tengo tanto que perder como la persona que me está buscando porque ella tiene unos compromisos más profundos, más sólidos, entonces no me van a dañar el caminado, decía yo, ¿cierto? Ella nunca va a delatar que yo hice esto porque pierde más ella. Eso es lo que yo pensé. Listo. Pero vea, yo le digo, si yo fuera el que manejara la fiscalía, yo pondría el CTI solamente de mujeres, porque las mujeres con una sola actitud, con una sola, pucha, no sé, con una sola forma de cambio de respiración, ya saben que usted está en malos pasos. Entonces le entró a mi exnovia como esa duda de ese man, ¿por qué se puso tan raro? Y, y buscó y encontró inmediatamente la raíz de mi cambio, que había sido pues iba a ser una sola vez, un ratico, nada más, y ella se dio cuenta de todo esto y por no sé cuántas veces ya le rompí el corazón, no a ella, por primera vez y por última, ¿sí? Pero de pronto a otras mujeres que también tenían intenciones, de pronto que lo veían a uno como un buen partido, como una buena persona, que en ese momento de pronto sí era un buen partido para el mundo, pero desde Dios todavía no, ¿sí? Todavía no era mi momento. Entonces le rompí el corazón a esa persona y en ese momento me di cuenta que no hay nada que deje más vacío en el corazón de un ser humano que el sexo sin amor. Como llegar a un punto en el que vos decís, bueno, y entonces, si, si esta mujer, que también es templo del Espíritu Santo, yo no la valoro como ese templo y yo creo que Dios está en mí y conozco que Dios está en mí, pero también está en ella, yo por qué la utilizo, porque es un instrumento como de autosatisfacción. Entonces me di cuenta que había sido muy egoísta, no solo con mi exnovia, sino con todas las otras mujeres que habían pasado por mi vida, bastantes. Y a partir de ese momento, como que Dios se valió de esa pérdida también dolorosísima para mi vida,
de esta mujer y conecté todo lo que tenía de tantos años de escuchar al padre y a otros sacerdotes, lo tenía aquí como un conocimiento de sabiduría, pero no lo había bajado al corazón para hacerlo vida. Y a partir de ese momento, entonces le pedí al Señor que, que me diera como el propósito de vida que Él quisiera, ¿cierto? Entonces le dije, Señor, a partir de ahora espero que todas mis decisiones sean oradas, sean consultadas, sea un negocio, sea un contrato con una nueva persona, pues con una nueva empresa, sea un emprendimiento, sea digamos, vamos a hacer una jornada con algunos niños, entonces que la jornada salga bien. Todo lo empecé a orar, ¿cierto? Porque había una frase que, que me impactó mucho y decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo sentía que a pesar de que había logrado tantas cosas en lo terrenal y en lo mundano, estaba perdiendo mi alma por, por la forma en la que había utilizado los dones que el Señor me había dado, que sentía que eran muchos y que los estaba utilizando para mi autosatisfacción, que de una forma tangencial estaba ayudando a los demás, sí, sí, en la empresa, en los negocios, asesoraba a las personas que podía, las ayudaba con mucho amor, pero de pronto era algo más como anfitrión y no tanto como de Con una verdad. máscara, o sea, lo que vos decías, era Sí, más en pos del otro, de los demás, de mostrarte, de esto es lo que hago, no algo realmente profundo y que estuviera sí, nutriendo tu alma y que te llenara, porque me imagino, Dani, que en alguno de esos momentos, por más de que tuvieras con mujeres, nada te llenaba, pues digo yo, sí. no sé. Pues sí, pues tuve novias muy lindas, hermosas personas, las familias hermosas, y como uno teniendo eso que tantas personas buscan, y uno como que como si fuera un accesorio, ¿sí me entiendes? Como si tú estuvieras escogiendo qué aretes ponerte. Ese era el concepto que yo había tenido de la mujer, que estaba completamente errado. Cuando me pasó esto, entonces yo conecté todo esto, lo bajé a mi corazón, que esta distancia, hay personas que nunca la hacen en la vida, y qué triste, porque pueden ser que su corazón y el Señor los haya pensado unos árboles gigantes y frondosos para dar muchos frutos y se queden como un bonsái, solo porque no buscaron el sueño que Dios tenía para nuestra vida o para mi vida. Entonces, a partir de ahí, y gracias a que el Padre abrió Monte María, es un centro de retiro espirituales en La Ceja, empecé a ir cada mes, o sea, yo nunca había ido a un retiro espiritual en toda mi vida. Y a partir de eso empecé a ir cada mes a servir en los retiros espirituales. Así fuera en la cocina, lavando platos, o sobre todo en la cocina lavando platos, me han llevado mucho. Entonces imagínate lo que era para mí pasar de tener el restaurante con chef, meseros, bartender, una pelada bien querida, a estar en Montemaría lavando 2000 platos. Es un gentío el que van 180 personas, tres comidas. No, pero es muy bacano porque entendí que en el mundo hay muchos corazones rotos, dañando otros corazones rotos, y que debía romper ese círculo, ¿sí? Y que el servicio era un medio para esto, ¿sí? Entonces, si ya no eran corazones rotos dañando otros corazones, espero que ya desde el servicio, un corazón buscando sanarse a través del servicio, sane otros corazones para que sea ya no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso, ¿sí? Y súper teso porque cuando he estado sirviendo y ayudándole al Padre me ha tocado conocer muchas personas que llegan, mujeres que llegan con baja autoestima, porque un hombre no las valoró, porque un hombre de pronto las maltrató, porque un hombre no las cuidó, porque un hombre los traicionó. Entonces imagínate cómo ha sido esta vivencia desde el servicio tan transformadora. Y precisamente, pues antes de hacer el testimonio, eh, le encomendé pues en la Eucaristía y era el testimonio de una persona, un personaje de la Biblia, una persona que es Pablo, como él antes era Saulo de Tarso, iba en caballo y perseguía y tan, y como el Señor con la luz lo tumbó del caballo y lo hizo Pablo, o sea, el pequeño, ¿sí? Y yo siento que esa historia es tan bonita y me habla tanto a mi vida porque me enseña a,
apequeñecer mi ser, pero para que mi espíritu, desde el Espíritu de Dios, crezca y sea el Señor el que le hable a esas personas, inclusive cuando salgo a hacer las obras en la calle o cuando estoy en los retiros con el Padre, porque siento que si yo estoy en la calle, en la fundación, que ya es fundación, que después de que se acabó el restaurante y que pensé que se iba a acabar ya todo, el Señor cuida sus obras y las hace más grandes, ¿cierto? Entonces, uno de los voluntarios nos ofreció su casa en Ditaire, entonces ya tenemos una sede propia con oratorio en el cual nos reunimos, tenemos el grupo de oración de la Sagrada Familia Medellín y para mí era muy teso yo sirviendo antes de como que este cambio profundo del cual no estoy exento de caer, pero el cual le pido al Señor siempre que esté conmigo porque con Él soy fuerte. Pero imagínate tú llegar a la calle y decirle a alguien, no, pero si usted puede salir de ahí, usted por qué le gusta estar en la calle, venga, su familia lo quiere, pero tú sabiendo de que tú tienes una debilidad de la carne y tú no eres capaz con ella, eso me generó como también me interpeló. Yo dije, no, yo antes de poder hablar con autoridad y decirle a alguien, tú puedes romper esa cadena que te ata a la calle, tengo que yo ser capaz de romper mi debilidad y la cadena que me ata al mundo así fuerte, que era mi debilidad de la carne por las mujeres, ¿cierto? Entonces, desde enero eh, de este año, que ya no sé cuánto tiempo van, imagínate, ya voy para 11 meses y pico, en el cual cambie como mi estilo de vida, ¿cierto? En el cual me levanto muy temprano, escucho el Evangelio, eso sí lo hacía siempre, aunque más tardecito, escucho el Evangelio, rezo el rosario mientras que voy a hacer, mientras que voy al gimnasio, llego al gimnasio, entreno, luego trabajo y trato de ir a la Eucaristía todos los días. Esa, digamos, esa rutina de fe y de alimentar mi espíritu, así como hago ejercicio para estar fuerte, para estar saludable y para poder servirle mejor al Señor, también empecé a ejercitar mi espíritu yendo a los retiros del Padre, yendo a otros retiros, a otras comunidades, entonces voy al cielo en la parroquia del Tesoro, grupos como de jóvenes contemporáneos, aunque cada vez queda menos del joven y más del contemporáneo. Vamos con la fundación. Entonces, mira que mi vida, a pesar de que sigo trabajando y siendo emprendedor y ayudando a las personas, ya mi emprendimiento más importante es llegar al reino de los cielos, ayudar a más personas a que conozcan al Señor, a que conozcan al Señor desde la misericordia. Y no hay nada mejor para un vendedor o para una persona que sabe mercadeo que estar enamorado de lo que hace, ¿cierto? Porque cuando yo vendo un uniforme, una empresa, una dotación o una marca le va a ayudar en algo, pues es porque yo soy apasionado por lo que hago. Igual pasa cuando hablo de Dios y cuando le ayudo a alguien, porque Dios es el que llega a mí y es el que pone las palabras en mi boca y es todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para que Daniel quede, no sé, sea más buena gente o que mejor, no. Antes, para mí es lo teso, yo y por eso me animé a dar el testimonio porque entendí de que Dios no quiere el resultado solamente, sino que también quiere conocer a las personas que van en un proceso El para que otras proceso. personas, para que otras personas vean que, bueno, yo quisiera decirte, no, mira, es que aquí ya tengo mi esposa y mis 3 hijos o mis 4 y por eso voy al testimonio. No, lo bonito es desde ahora, desde que ese momento en enero, por primera vez empecé a hablarle al Señor, por primera vez que me enviara a mi vida la mujer de mi vida, que fuera Él y la Virgen de Guadalupe, por aquí, la que me la trajeran, ¿cierto? Que no fuera yo el que sacara el checklist, sino que fuera el Señor el que pusiera a esa mujer en mi camino, también con esas ganas de servir, con esa bonita alma, pero que no fuera desde mis ojos, sino con los ojos del Señor. Entonces, y sobre todo quedarnos como en el servicio, ¿cierto? Porque como dice la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Entonces ya la Fundación Sagrada Familia, que es algo que me apasiona demasiado, le ayuda a la gente en las calles. Regularmente salimos en ese momento, como estamos terminando la cocina, salimos 2 veces al mes con el mensaje de esperanza, con el Padre como nuestro guía que nos da
como esa orientación para poder que sea más fructífera, y hemos visto, el Señor, el Padre nos dijo, vayan por una persona, pero gracias a Dios muchas personas han salido y han podido como romper esa cadena que los ataba a la calle, les tenía ese corazón duro, y vamos a la calle es a amar a las personas, no a juzgarlas. O sea, yo no voy a decirle, no, es que usted por qué consume marihuana, o por qué toma licor, o por qué era ludópata y cayó acá. No, nosotros eso no nos importa, porque desde mi vida y desde la de otras personas que ayudan ahí, sabemos que no hay santo sin pasado, pero tampoco hay pecador sin futuro, y que Dios puede transformar ese corazón, cambiarlo y volverlo un corazón que ama, porque, como dice Pablo, que no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien viva en mí. Entonces he sentido cómo a través del amor de Dios he vivido esa transfiguración. Antes estaba desfigurado y buscaba era el poseer, ya busco el amar, ¿sí? Cómo el Señor cambia eso y te va transfigurando. Y transfigurar es permitir que la luz de Dios se vea en tu rostro, ¿cierto? Se vea en tu forma de tratar a las personas, a tu familia. Entonces mira que yo pasé de, de sentir fobia y decir que mi mamá era una rezandera, que lo es, a yo ya también entender que yo Unírsele a ella. necesitaba que yo necesitaba oración, necesitaba el Santísimo, necesitaba Eucaristía, necesitaba rezar el rosario. Yo antes lo rezaba para dormirme solamente, si era que tenía necesidad de dormirme, si no, pues no rezaba. Sí, pero ahora siento que es parte de mi vida. Todos los días rezar el rosario, todos los días pedirle al Señor orientación, pedirle sabiduría para tomar mejores decisiones. Entonces pasó de toda esta vaina que tenía el mundo pasado, cómo el Señor va tomando cada vez más mi corazón, y cómo mi corazón se vuelve más dócil para que más personas pues lo conozcan. Y bueno, y está eso, porque yo sé que los amigos de antes me llamaban era para la fiesta, no es que hay tal fiesta, venga, ese man es el que nos lleva a la gente, cuadra el parche, tal viaje, y ahora es súper bonito cómo muchas personas me buscan porque necesitan un consejo, o porque están pasando por un momento difícil y necesitan oración. O sea, esta transformación, no sé si rápida o lenta, puede que haya tomado 22 años, creo yo que tomó todo ese tiempo o toda la vida, o fue de pronto este último tramo de este año que ha sido magnífico, pero ningún día de estos 11 meses que llevo sin novia y sin buscarla y sin sexo, que era lo teso para mí, ha sido fácil, ninguno. Yo cuando voy al gimnasio veo peladas súper lindas, pero como que le pido al Señor como la fortaleza de esperar con esperanza, o sea, esperar con Él, ¿cierto? Para que sea una bendición lo que llegue a mi vida y no lleguen más malas decisiones por tomarlas de manera unilateral y sin consultarle a nuestro Dios Padre. Cuéntame, Joa. Dani, qué voltaje. Qué Sí, voltaje de testimonio, porque bueno, yo a Daniel también sí lo conozco ya hace rato, pero no conocía el testimonio. Sé que lo ha contado en distintos retiros y en distintos momentos, y yo no había tenido la oportunidad, pero es el momento en el que el Señor quiere. O sea, cuando Él dijo a tu corazón, es el momento, y sobre todo te dio esa claridad de la importancia del proceso, de la perseverancia, porque es que si no es por el proceso, ¿cómo vamos a ver el fruto? sí, total. Es Sí, imposible, porque ¿qué estamos en una sociedad que queremos todo inmediatamente, entonces nos duele la cabeza, la pastilla para el dolor de cabeza. Queremos rebajar, ya la gente no quiere ir al gimnasio. Van es después de tantas cirugías, pero quieren algo ya, que el resultado sea ya, la pastilla para rebajar, para el metabolismo, para la depresión. Entonces yo saber que tantas personas están con el corazón roto, y poder ser ahora un medio que el Señor utiliza completamente insuficiente, inútil, pero Él lo hace fuerte, ¿sí? Después de los retiros, que tú has estado en muchos también, termina uno mamado, súper agotado, pero súper feliz de haber sido como ese instrumento dócil para que el Señor haga su obra. Entonces, quedé como con el propósito de vida, de que nadie pasara por mi vida sin dejar una huella de amor, porque yo había de pronto a muchas personas que yo decía amar, les había dejado las cicatrices, y quién sabe pues con quién se desquitaban y después sangraban sobre otra persona que no había hecho nada, ¿cierto? Entonces fue como esa el tema como de eso que me tocó entender, ¿cierto?
todo un proceso en el cual buscar mi sueño, mi sueño, mi sueño, y ya ahora decir, no, Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes para mi vida? ¿Cierto? Y siento que el Señor puso ese sueño de, como la fundación Sagrada Familia, acá está la Sagrada Familia atrás, eh, es como mostrarle también a los jóvenes de ahora que podemos buscar una sagrada familia que sea desde la de nosotros, ¿sí? Una bonita esposa, una bonita familia y que sea una familia santa, ¿cierto? Dani, bueno, bendigo y alabo al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Definitivamente, como lo dice la palabra, en todo interviene Él para nuestro bien. Así que yo creo que Amén. todos esos episodios que te vas atrás y recordabas y vos decís, "Ah, sí, que me di muy duro contra las paredes, pero de todo se valió el Señor para irte rescatando, para irte mostrando que sin Él iba a ser imposible, hasta que entendieras que necesitabas consultarle al dador de la vida Sí, cuál era el plan que tenía. Entonces yo creo que son demasiados aprendizajes a través de tu sí. testimonio, Yo de verdad. entiendo, allá en Montemaría hay un salón que es el de Santa Madre Laura, ¿cierto? Y hay una frase que, uff, Es yo porque no me hermosa. tatúo y no me gusta tatuarme, pero Esa sí, frase es hermosa. la ¿Cuál frase es? de la Santa Madre Laura dice, Señor, destrúyeme y sobre mis ruinas haz un monumento para tu gloria. Yo siento que el Señor, pues, dejó algo para hacer su gloria, porque obviamente me quitó tantas cosas que me ataban al mundo y yo siento que soy una persona desprendida. Desprendida no es que quiera andar sin nada, no, no, me gusta trabajar y vivir bien, ¿sí? Pero me gusta sobre todo que sea para la gloria de Dios. Entonces, ayudar a otras personas. Por ejemplo, vengo en la última obra que hicimos fue, no es que ya no alcanzar el programa, pero una persona que llevamos muchos meses visitando en las calles, eh, el Señor le llevó una palabra y fuimos instrumento para que esa persona se encontrara con su familia después de que lo creían muerto, era de otra ciudad, lo buscaron desde Estados Unidos, desde Barranquilla y ya está para la gloria de Dios con ellos. Entonces, yo ser testigo del amor de Dios en la vida de los otros y que tú hayas sido un instrumento, se lo recomiendo a todos los que estén pasando por momentos difíciles. Y si estamos pasando por momentos buenos, pues también porque el servicio de verdad que sana y sobre todo te da algo que aprendí en este libro, acuérdese, muy bacano si le gusta leer, que es encontrar un propósito superior en la vida. Encontrar un propósito superior en la vida. Porque es que usted vivir para que su ombligo esté bien o su familia, te digo que vas a encontrar, cuando llegues a la meta que estás buscando, que yo ya la he llegado varias veces, vas a encontrar que es humo y si no estás agarradito del Padre Carlos, del Señor Jesús, de una comunidad de servicio, por eso yo creo que hay tanta depresión, tanta desasosiego en los jóvenes y en los adultos que consiguen el trabajo de sus sueños por el cual trabajaron y perdieron su familia, su salud, y al final tienen un buen sueldo, un buen carro, tienen la familia, pero no lo disfrutan. Entonces yo aprendí, obviamente, a buscar al Señor en la iglesia, en la Santa Iglesia, en el Rosario, para pedirle a la Virgen María, pero también en la naturaleza, en el otro, y buscar que mi rostro sea el Evangelio, que de pronto la persona de la calle no va a coger la Biblia y va a ir a misa, pero ve que el que se sentía el invisible de la sociedad, el que nadie lo veía y que todo el mundo lo ignora y hasta le hace chu, que es un individuo que también es hijo de Dios y que merece salir de ahí porque su identidad está con el Padre. Eso es súper lindo. Dani, sabes que a modo de conclusión se me viene este salmo hermoso que es deleítate en el Señor y Él va a conceder los anhelos más profundos de tu corazón. Y yo creo que en eso se puede resumir tu testimonio. En este momento, en el transcurso de este año, has entendido que enfocarte en el Señor, deleitarte en Él, ser obediente, ser fiel en lo que Él te ha propuesto, es empezarte a deleitar y a encontrar ese gozo, esa paz en lo que Él te propone. Y ya Él lo demás que va a ser pues todo lo que sueña tu corazón, lo va a ir concediendo conforme en el momento en el que sepa que estás ya preparado para entregártelo. Es que imagínate lo que es vos dejarle al Señor la rienda de tu vida. Es teso porque para una persona que maneja
trabajadores, colaboradores, y que quiere direccionar y hacer proyectos y decir que su vida la maneje el Señor, pero es a la vez magnífico porque vos entendés que estás con el dueño de la finca, o sea, con el dueño del terreno, el dueño de este chuzo, el que te maneja tu vida, entonces, bacano, hágale papá. ¿Qué hay que hacer? A donde me llame, allá estamos, ¿sí? Y entonces mira que decirle y orar que me mande la mujer cuando yo había tenido decenas y decenas y decir, no, Señor, ya no quiero tener decenas y decenas, no quiero tener ni 2 o 3, no quiero tener sino la que tú me mandes. Entonces ya me llena como de esperanza y de fortaleza para decir, pues si le he sido fiel a Dios y le he orado por una mujer durante 11 meses, 12 meses, ya estamos en diciembre, va a ser mucho más sencillo cuando tenga esa bendición en mi vida y la voy a agradecer porque es que el proceso no fue fácil, o sea, no fue como que, ay Señor, sí, mándamela y al final del mes de enero llegó, no, o sea, todo ese tiempo y quién sabe cuánto más, ¿sí? Quién sabe cuánto más entregándole esa debilidad, porque yo sé que la tengo. O sea, y esa es parte importantísima de la espiritualidad, porque empezar a conocerse uno es el principio de una verdadera sabiduría. Entonces, saber de que por este lado fallo, bueno, entonces si por ese lado fallo, por ahí no me meto, ¿cierto? Huir, o sea, con la tentación no se dialoga. Ella se le Exactamente. presenta a uno y tiene una creatividad y, Bueno, mejor dicho, pero uno tiene yo que pues salir corriendo. imagínate lo que es saber que quizás yo era la bendición de alguien o era lo peor que le había pasado. Sea, o sea, puedo tener la cara o de la bendición y de ángel o la del demonio, lo peor que le haya pasado a una persona. O sea, cada uno de los individuos que hagan esto tienen que entender que ellos pueden ser o lo peor que le pase a alguien o lo mejor. Escogamos siempre ser lo mejor, pero solo desde Dios, porque si no, vamos a tener siempre ahí, como tú decías, como la máscara de que estoy sirviendo, pero en realidad estoy aparentando, ¿sí? Y que de verdad nuestro caminar en el Señor sea profundo y sea certero. Así sea temblando que demos los pasos, pero el Señor nos va llevando de sus manos y nos va guiando para que nosotros seamos en la tierra los pies y los brazos y los ojos y la boca y la lengua del Señor, para que Él nos utilice de la mejor manera y nos moldee para que las personas que pasan por nuestra vida de verdad sientan que no tengas que decirle, cree en el Señor. No, no, no. Ese man me trata bien, se preocupa por mí, ora por mí. Y ese man, ¿por qué es diferente? Bueno, porque tiene a Dios realmente en su corazón y puede pedir perdón, se necesita humildad para pedir perdón y se necesita tener de verdad como una certeza de que hay vida después de esta vida y que es la vida que realmente tenemos que ganarnos desde ahora, que es el cielo, y que desde acá lo podemos vivir. O sea, yo hoy en día vivo en paz, vivo en libertad y sé que cuando pueda ofrecer amor, vamos a ofrecer un amor maduro, libre y en el Señor. ¿Listo? Amén. Dani, no, mi Dios te pague. Gracias por compartirnos tu testimonio. Yo quiero pedirte un favor y es que antes de que nos despidamos, elijas aquí uno de los colores que tengo al fondo, por Listo. favor. Tu mano, levanta tu mano derecha. Listo. El azul. Que me encanta el azul. Ese. Ajá. Listo, dice Filipenses 4:19. Por lo tanto, Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Que así sea. Amén. Dani, un abrazo muy grande y bueno, que el Señor te siga acompañando en tu proceso y que sigas perseverando en él. Listo. Todas las personas que escuchen esto y les toque el corazón, aquí estamos en lo que necesiten. No sé si después pones ahí las redes por si alguien quiere hablar conmigo de algo, siempre a la orden para servir a los demás o si quieren ir a la fundación también. Listo. Amén. Hasta luego. Gracias, Dani. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, y un abrazo también para todos quienes estuvieron aquí conectados. Si sienten que este testimonio puede ser útil, valioso para alguna persona que ustedes conozcan, pues los invito a que lo compartamos. Hay muchos matices, hay muchas pinceladas de las cuales se vale el Señor a través de este testimonio. Entonces, que podamos ser instrumento de bendición para muchas personas, incluso de esta manera, compartiendo el testimonio
Dios los bendiga y un abrazo muy grande. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.